Hola a todas, vamos a darle continuidad a nuestro diplomado en el módulo 4 de instrumentos cuantitativos de evaluación del diplomado de desarrollo infantil y neurodesarrollo, usos y aplicaciones del contexto escolar. Vamos a continuar en esta modalidad. Yo espero que sea el único módulo que tengamos que trabajar así. Recordarles que es importante que ustedes interactúen para que esto pueda ser más fluido. En la plataforma pueden hacer sus comentarios para poder atender la propuesta también que nos hacían de que tuviéramos una sesión en streaming en tiempo real. Para eso es importante, repito, que ustedes nos comenten y nos digan sus dudas, sus preguntas. Entonces, que vamos a ir trabajando en este módulo y que lleva por título Instrumentos cuantitativos de evaluación. Antes de empezar, a mí me gustaría retomar mucho esta máxima que dice que toda actividad humana la soporta el sistema nervioso y cuanto mejor se haya constituido mayor será el desarrollo de sus capacidades. Es entonces que si nosotros partimos de esa máxima, es muy importante conocer las características del mismo sistema nervioso. Es aquí donde la evaluación tiene un papel fundamental, eso lo veíamos en el módulo anterior. De manera muy puntual, vamos a ver ahora instrumentos cuantitativos, es decir, nos arrojan números, nos permiten comparar los resultados contra una muestra de una población, usan elementos estadísticos para poderlos trabajar. Y esa es la diferencia de lo que vimos la vez pasada, donde empezamos a ver evaluación y específicamente protocolos cualitativos para poder evaluar. Antes que nada, me gustaría compartirles que la neuropsicología es una fusión tanto de las neurociencias como de la psicología. Es fundamentalmente clínica y converge de estas disciplinas, ¿no? Actualmente está como muy de moda y se da mucho en talleres, en distintas actividades académicas y formativas, pero en realidad muy pocas personas saben en realidad en qué consiste la neuropsicología. Y hablar de neurodesarrollo y neuropsicología van muy de la mano, pero no precisamente son lo mismo. Fíjense bien, puntualizando un poquito más, podemos identificar que hay estrategias, técnicas, instrumentos afines a cada una de ellas, pero la neuropsicología estudia específicamente los efectos que una lesión, daño o funcionamiento anormal de las estructuras del sistema nervioso central causan variaciones sobre los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y del comportamiento individual de niños, niñas, adolescentes y adultos. Y la vez pasada, retomando un poquito el ejercicio que hicimos de los protocolos cualitativos, hablábamos de la evaluación neuroconductual también, que no nada más vemos a nivel central, como dice aquí, sino también podemos evaluar elementos a nivel periférico. En este caso, nos vamos a centrar más a nivel central, y recordando su módulo de neurociencias, tiene que ver con el cerebro propiamente, ¿no? Y bueno, vamos a profundizar en esos puntos que tienen que ver con la evaluación neurológica y neuropsicológica. La vez pasada hablamos de ellos, les platicaba un poquito al respecto, y ahora vamos a puntualizarlo. Ya vimos que fue la neuropsicología, y ahora vamos a ver cómo esas diferencias entre la evaluación neurológica y la evaluación neuropsicológica. Y bueno, la evaluación neurológica se centra en la revisión de la integridad del sistema nervioso mediante maniobras semiológicas, tareas prácticas, observación, entrevistas, técnicas de neuroimagen, ya sea a nivel estructural o funcional. Una técnica funcional es un electroencefalograma, una técnica estructural puede ser una resonancia magnética, como para que empecemos a identificar. Ustedes no se preocupen si creen que esto solamente lo puede hacer un médico, en realidad es que no. Hay cosas muy específicas como ese tipo de estudios, sí, en efecto, pero hay cosas, como les platicaba la vez pasada, que nosotros podríamos estar realizando para ver neurológicamente hablando cómo está el sujeto. Recordando que cuando encontramos un indicador que nos llama la atención, lo que hay que hacer es canalizar o derivar. Pero que muchas veces nosotros terminamos siendo ese primer filtro que tienen los pacientes, los usuarios, y hay que evitar la sobregeneralización de mandarlos o de derivarlos a profesionales que muchas veces no les pueden dar una alternativa, una solución clara a su situación. Y bueno, dentro de la exploración neurológica se evalúan y se revisan varias cosas. Por ejemplo, el estado de conciencia. Para eso se suele utilizar una pequeña escala que se llama la escala de Glasgow. Aquí nosotros no la vamos a ver, pero si a alguien le interesa la puede descargar de internet. En realidad es muy sencilla. Normalmente la hacen las personas como los paramédicos, personas que tienen contacto con usuarios que han tenido un accidente sobre todo y que pierden el estado de conciencia o que hay problemas. En psicología se hace una evaluación en espacio, tiempo y persona, que es muy similar, muy parecida, pero no tan específica y no se le dan números, pero eso es lo que se revisa. Si tú tienes un paciente
que dudas, que crees que tiene un problema con el estar despierto y acaba de tener algún accidente, alguna caída, algún golpe, inmediatamente ustedes hablen una ambulancia y que lo revisen. Ustedes ni se metan en eso. Ven un paciente que tiene problemas para estar despierto, que se hablen una ambulancia, repito, y activen el sistema de emergencia. También se evalúan los nervios craneales o los pares craneales, que como la vez pasada les comentaba un poquito y les llegué a poner unos videos donde se evaluaba el nistagmo. El nistagmo pues, propiamente no es un nervio, no es del nervio óptico, pero hablamos de campimetría, hablamos de agudeza visual, eso sí lo llegamos a trabajar ahí en sesión, y es parte de las acciones que se trabajan pues para evaluar los nervios craneales. Otra es la exploración de la función motora, eso sí lo podemos trabajar nosotros, ver cómo anda en motricidad fina, gruesa. Va muy a la par de esta cuestión de la exploración del cerebelo, que tiene que ver con también la función motora, la coordinación. Se explora la sensibilidad, como les platicaba en el protocolo. Entonces, complementando con el protocolo anterior y los instrumentos cuantitativos, pues ya tenemos más elementos para hacer una evaluación más integral. Y los signos meningios o vestigios indicadores de que pueda haber meningitis, pues son una de las cosas que se suelen realizar. Y en esos puntos pues podemos encontrar elementos también propios a algo que se llama disfunción cerebral. Para esto, la disfunción cerebral o signos neurológicos menores es un concepto que vamos a estar abordando en este módulo constantemente, y que bueno, vamos a ver pruebas específicamente de signos neurológicos menores, como lo es el test de Coumadin y el test de Coumadin. Uno es para preescolares y otro es para niños en edad escolar. La evaluación neuropsicológica, pues bueno, a diferencia de la evaluación neurológica, también es conocida esta como evaluación neurocognitiva. Es un método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y brinda información no provista por otros métodos de estudio como el electroencefalograma, una tomografía, una resonancia, y permite al médico y a otros profesionales, entre ellos pues los psicólogos, los neuropsicólogos propiamente, comprender cómo funcionan las diferentes áreas y sistemas del cerebro de un paciente a través de la medición de sus capacidades cognitivas. Y sepan, chicas y chicos, que es muy importante saber que hay pruebas neuropsicológicas muy sensibles que muchos de otro tipo de estudios de neuroimagen no pudieran detectar, sobre todo a nivel funcional. Por eso es tan importante complementar ambas evaluaciones. En mi experiencia es muy difícil que un médico suele hacer una interconsulta con otro profesional. Es más fácil que nosotros los mandemos a ellos que ellos a nosotros, y pues con justa razón, porque muchas veces nosotros no sabemos de estos temas, pero cuando nosotros somos como más críticos, pues yo preferiría mandarle primero a un neuropsicólogo, una persona, un paciente, y que éste determine si es que ocupa otro tipo de estudios para poder complementar los diagnósticos, o viceversa. Pero repito, es más probable que lo haga un psicólogo, alguien del área de la salud que trabaje con estas cuestiones emocionales y psicológicas cognitivas, que a alguien del área médica específicamente nos los mande hacia acá, ¿no? Pero bueno, esas son como algunas de las diferencias. Perdón. Dice, una evaluación neuropsicológica típica implica la medición de los siguientes aspectos. Así como veíamos en la otra que tiene sus puntos, pues aquí nosotros tenemos que inspeccionar sobre la capacidad intelectual general. Para eso se suelen utilizar pruebas como las escalas Wechsler, las Thurman-Merrill, algunas otras, que nos permiten saber cómo anda el sujeto en inteligencia. Recordando que inteligencia, pues dependiendo del concepto teórico que lo hagan, pues aborda distintas cosas. Están los test de factor G, que a mí en lo personal no me gustan, porque pues de entrada la teoría dice que aparte de evaluar el factor G, también tienen que evaluar el factor E, y siempre nos quedamos cortos. Y pues las Wechsler son de las más completas y las que más fácilmente podemos tener acceso a ellas. Las habilidades visoespaciales, como el test de Bender, test visomotor de Bender. A mí me gusta más el test VMI, que es para evaluar la misma cuestión visoespacial, pero te permite cuantificar con escalas y baremos, y también te permite evaluar las tres cosas por separado: solo lo visual, solo lo motor y la integración visoespacial, a diferencia del Bender, que pues no tiene esas características. El temperamento y la personalidad, el lenguaje, la atención y la concentración son otros aspectos que también se suelen evaluar en la cuestión neuropsicológica. Y las funciones ejecutivas o destrezas de ejecución de alto nivel, que también son conocidas así, como la planeación, organización, control inhibitorio, funcionamiento ejecutivo, todos estos distintos tipos de elementos que nos permite conocer cómo anda funcionando el cerebro del sujeto a raíz de ir inspeccionando todas las áreas en la corteza cerebral que vimos en el módulo correspondiente a neurociencias.
Y bueno, es el desempeño de un paciente en estas pruebas que puede servir para planificar nuestros tratamientos. Recuerden que toda intervención requiere una buena evaluación para saber dónde estamos parados y qué es lo que vamos a hacer. Y es muy importante tomar en cuenta los puntos fuertes para compensar las debilidades. Muchas veces platicábamos también que llegan, las personas queriendo solventar el déficit de los niños. Es que tiene problemas para leer, tiene problemas para esto, pero muchas veces se nos olvida ver qué sí tiene bien para que esas áreas fuertes nos ayuden con las áreas débiles, y también es muy importante conocer el funcionamiento del cerebro a raíz de las cosas que sí están bien, las áreas que sí están bien preservadas. También la evaluación pues puede ser muy útil para identificar problemas asociados con enfermedades médicas que pueden afectar la memoria, la atención, como la diabetes, enfermedades metabólicas, infecciosas, el alcoholismo o alguna situación relacionada a algún golpe, que muchas veces es importante identificar si está comprometido algo o alguna función. Y bueno, vamos a entrar poco a poco. Vamos a irlo haciendo como por bloques. Normalmente a mí no me agrada extender los videos por mucho tiempo. Vamos a hacerlos de 10-15 minutos y vamos a estar haciendo cortes. Lo siguiente que vamos a trabajar en el próximo bloque son las peculiaridades de la evaluación neuropsicológica con población infantil. Para esto me gustaría que se den la oportunidad de comentarnos si tienen alguna duda, alguna pregunta, observación, hasta dónde vamos. Y les pediría que hagan este breve ejercicio en una libreta o en su hoja y en su carpeta, que describan con sus palabras o expliquen con sus palabras cuáles son las diferencias entre la evaluación neuropsicológica y la evaluación neurológica. También que puedan explicar a quién les serviría más una u otra para poder complementar este pequeño bloque. Si tienen la oportunidad de platicárselo a su esposo o su esposa, alguna persona con la que estén ahorita compartiendo algún espacio, háganlo. Si no, traten de buscarse a alguien en redes sociales y explíquenle con sus palabras qué es un tipo de evaluación, qué es otro, qué características tiene, para ir